Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos al segundo día del curso de artículos científicos. Nos sigue acompañando nuestro capacitador, Javier Andrés Chiliquinga Amaya. Sean bienvenidos todos. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Steffi. Muy buena tarde a todos y a todas. Déjenme nada más, voy a compartir mi pantalla y empezamos. Ok, bueno, pasamos al, a ver, al día 2. Ok, vamos a hacer una referencia bastante rápida de los aspectos éticos, las características, pero sobre todo el formato y algunas métricas que sirven para revisar la calidad de las revistas en las que ustedes quieran publicar. ¿Ok? A ver, bueno, para hablar de revistas, ayer habíamos dedicado bastante espacio a la estructura del artículo. Ahora mismo nos conviene entrar al mundo editorial, ¿okay? Al mundo editorial porque no son solo las entidades, digamos, técnicas las que importan acá, hay que jugar con todas las variables y esas variables también tienen que ver con la humanidad del cuerpo editorial, del editor, de quien está como para evaluador. Vamos a ver de cerca estos procesos. Ok, bueno. Respecto a la revista o a la elección que se puede tener sobre una revista, pues primero hay que establecer un objetivo propio, ¿no? Una aspiración. Para esto, casi siempre, digamos, hay que detenerse un poco a pensar antes de actuar, ¿no? Entonces, ayer hablaba bastante respecto a la selección del campo profesional al que usted pertenece o al que pertenezca o al que esté trabajando, si es la salud, si es lo legal, si es la economía, si es la psicología, etcétera. Entonces, hay que seleccionar muy bien esto, ¿no? En segundo lugar, en nuestros casos, el mapa de las revistas del área, ¿ok? El mapa en el sentido incluso geográfico, ¿no? Para algunas de las investigaciones de las que yo he sido parte, hay países, digamos, que son expertos o que tienen mayor apertura a ciertos temas, ¿no? Para el caso en el que yo he estado participando, México, Colombia, Chile, son como los espacios donde esas revistas tienen mayor apertura, tienen mayor impacto y por tanto hay que saberlas seleccionar muy bien, no hay que, digamos, recluirse solo a un espacio nacional. ¿Ok? Y por último, hay que revisar el comité editorial. ¿Ok? Vamos incluso a ver si accedemos a una revista para poder hacer este ejercicio. ¿Ok? De nuevo, el ámbito, ¿no? El campo profesional es importante que usted se detenga y piense muy bien. Eh, por último, parte de lo que hablábamos ayer, es sumamente importante tener publicaciones, o al menos que en la revista se tenga publicaciones similares en los últimos 3 años. Ya les decía yo que no solo importa lo que diga la revista, sino que hay que ver en la política editorial, sino que hay que ver cuáles son los artículos que se premian cada año en cada número, ¿no? Y ver el título o al menos el resumen para saber sobre cuáles son los temas que generalmente la revista acepta y que generalmente publica más. Esto generalmente también está en la presentación de la revista, en la política editorial, pero suele existir casi siempre, no de manera, digamos, aleatoria, una distancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Eso no depende, digamos, no es una mala práctica editorial, sino que depende de muchas variables que son el propio editor, el cuerpo editorial, los pares revisores, revisores externos, ¿ok? Entonces, y lo último, hay que revisar en las páginas de las revistas las restricciones de la revista. Hay revistas que dicen con absoluta claridad que solo aceptan trabajos de carácter empírico y algunos dicen incluso solo se aceptan con resultados estadísticos y no trabajos teóricos. ¿Ok? Entonces, hay otros que dicen exclusivamente la salud en obstetricia, ¿no? Y no otro tipo del área de la salud. Eso está generalmente bien establecido y muy claro en las políticas editoriales de la página web de cada revista. ¿Ok? Entonces, hay que fijarse en estos detalles porque si uno comete el error de enviar un trabajo un poco teórico o no empírico o no ajustado a la política editorial de la revista nos va a rechazar. ¿Ok? Digamos aquí,
No se trata solo de tener un mérito en la escritura y en el proceso de investigación, se trata incluso para seleccionar las revistas de evitar cometer todos los errores que se puede llegar a involuntariamente a tener, ¿vale? Eh, Ahora, es, hay que entender que después de todo hay un factor humano muy claro, ¿no? Ya piensen ustedes, si ustedes trabajasen, dependiendo de la revista, 8 horas diarias, y les llegan al día un conjunto de 10, 12, 20 artículos, y acumulado eso al mes, o sea, pueden llegar a ser más de 100, 200, 300, depende de la revista en la que se trabaja y depende del trabajo del editor, ¿ok? Y el editor no solo se pasa revisando textos, también a veces comparte tareas de docencia universitaria, de investigación, o digamos, tiene varias ocupaciones. Y por tanto, el editor le llegan cientos de documentos y tienen que tomar una selección, ¿okay? O sea, el editor es clave en esto. Todo lo que yo había mencionado ayer, ¿no? Son los, digamos, son los indicadores inicial de que un editor lee dos cosas de entrada. Primero el título, el resumen, y si esas dos cosas no empatan muy bien, si el título dice una cosa y el resumen, los objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones, solo en el resumen, no tienen una coherencia, tal como lo habíamos planteado ayer, pues corremos el riesgo de que simplemente o sea dejado de lado de entrada, o que sea puesto en un segundo lugar, en una segunda revisión, y poco a poco se va quedando atrás, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy prolijo. El editor tiene su tiempo muy corto, ¿no? Necesita revisar. Si es que llega a decidirse eh, por un texto, entonces va a dedicar todo el tiempo a leerlo por completo, ¿no? Imaginen ustedes una persona que tiene que leer 200 o 300 documentos que le llegan y al final, por cada número, tiene que seleccionar solo 12 artículos, ¿no? Entonces tiene que, digamos, tener unos criterios y ahí, digamos, es muy fácil quedar fuera, ¿ok? Por lo tanto, los criterios de calidad son absolutamente indispensables y deben ser respetados absolutamente, ¿ok? Digamos, eso es como un primer factor humano. Luego pasa el consejo editorial, y el consejo editorial en las revistas, digamos, con alto impacto, e incluso en aquellas que no, generalmente si son de una universidad o de un centro de investigación, lo que se mide, digamos, lo que le da valor al consejo editorial es que los miembros del consejo editorial no sean de la universidad a la que pertenece la revista. Es decir, que si fuese una revista de la Universidad de San Francisco, de la Central, y tienen solo en el cuerpo editorial profesores de esa misma universidad, cuando se califica esa revista en los estándares internacionales, no tiene el mismo valor. Se califica que tenga, digamos, se acepta que tenga un porcentaje del consejo editorial de la propia universidad, pero de manera preferente se aspira a que tengan de otras universidades, mejor si son universidades extranjeras, ¿ok? Y digamos de campos bastante variados, ¿ok? Y aquí incluso puede jugar un rol importante que sea un autor súper reconocido en su área, ¿no? Entonces, si hay un autor súper reconocido y es parte del consejo editorial de una revista, digamos, ese consejo editorial tiene un peso mucho más relativo versus otros, ¿no? Y por tanto, es importante revisar quiénes son los miembros del consejo editorial y a qué universidades pertenecen, porque eso significa que ellos son el filtro ellos son la ayuda del editor para decirles quién va a ser su posible lector, ¿ok? Entonces, no es que se puede jugar con todas las variables, pero uno de los artículos que estoy escribiendo recientemente, que tienen que ver respecto a términos electorales o cosas por el estilo de políticas públicas, digamos, yo selecciono una revista que tiene vínculos con una universidad en Inglaterra y hay un profesor específico que es parte del consejo editorial. Entonces, de entrada, él podría ser un par revisor ciego o él podría derivar a otro experto, ¿no? Digamos, si ustedes juegan y se ponen a revisar de revista en revista, que es un trabajo minucioso, que lleva tiempo, que no es, o sea, no se resuelve en un solo día, ni en dos, ni en tres, digamos, ese es un factor que ustedes deben considerar y de ser necesario buscar autores que ustedes citen en su artículo, que también estén parte, que sean, formen parte de un consejo editorial, porque eso va a haber cierto
cierta entre quienes forman el consejo editorial y se enteren que están llegando temas sobre los que ellos han escrito o sobre lo que ellos trabajan en general en su centro de estudios. ¿Ok? O sea, de tal manera que el juego, el rol, el diálogo y la relación entre el editor y el consejo editorial es fundamental. Digamos, hay que tenerle súper clara. El editor no es un experto en todos los temas de la revista, es sobre todo alguien que respeta las normas editoriales y que se fija en que cada norma editorial se esté cumpliendo. Y una vez él acepta, digamos, los mínimos, como un título con 8 palabras o con 15, un resumen con la estructura deseada, una introducción, una metodología con los mínimos que ayer estaba explicando, él pasa al consejo editorial y, digamos, allí, en una reunión ampliada, ellos deciden a quién envían para que sea el par evaluador. O sea, digamos que no es nada menos. ¿Ok? Y por tanto, con eso cumplo la tercera parte de este slide, que básicamente tiene que ver con los potenciales evaluadores, ¿no? O sea, revisar el consejo editorial da una intuición de hacia dónde vamos encaminados y quiénes van a ser evaluados. Ok. Eh, un segundo filtro, ¿no? Tiene que ver con los lectores de la revista, ¿no? De nuevo, lo que mencionaba mucho ayer, ¿no? Si yo mando a una revista en psicología teniendo un tema de economía, pues mis lectores no van a ser o no van a ser tan fructíferas las reflexiones o los comentarios, críticas, recomendaciones que se hagan sobre mi trabajo si lo hace directamente alguien sobre mi campo, ¿no? Entonces, si usted pertenece a un campo de la salud, a un campo del derecho, de la economía, de alguna ingeniería, pues lo mejor es enfocarse y tener un objetivo claro respecto a qué revista queremos encontrar y a cuál queremos dirigir nuestra publicación. Otro factor importante es la ubicación, que es lo que ya había dicho antes, incluso, digamos, donde se publica en una ubicación geográfica concreta, en una institución educativa que pertenece a un país, a una universidad concreta, ¿no? Es un factor muy importante, ¿no? Dependiendo del área de investigación donde usted conozca, perdón, seguramente debe conocer dónde están los centros de educación, donde más hay producción respecto a las investigaciones que están haciendo, y eso también juega a favor, siempre y cuando usted quiera tener un impacto en los lectores, en los países donde más se investigan estas cosas, ¿no? Y se debe tener muy claras las áreas de interés respecto a lo que está en juego para los intereses del editor y del cuerpo editorial, ¿no? O sea, para eso no hay que hacer otra cosa que leer minuciosamente la política de la revista y buscar el cuerpo editorial. Ahora, ¿cómo medimos el factor de impacto de las revistas? ¿Cómo sabemos la calidad que tiene una u otra? ¿Ok? Básicamente, el factor de impacto. Hay dos grandes factores de impacto. Ya vamos a ver cada uno al detalle. ¿Ok? Pero básicamente, lo que hace el factor de impacto es medir la repercusión que ha obtenido una revista en la comunidad científica. ¿Ok? ¿Qué entendemos por repercusión? Entendemos generalmente el número de citas o el número de referencias que tiene un artículo y el conjunto de artículos que se publican en una revista medido en un año o en 3 años o los últimos 5 años, ¿ok? Es el factor de impacto un instrumento utilizado para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista concreta dentro de un mismo campo científico. ¿Ok? Como hay una infinidad de números de revistas, solo se comparan dentro del campo científico al que usted pertenezca eh, o sobre lo que usted escriba. ¿Ok? Para más información, igual toda la presentación, todos los libros de los que hablé ayer, toda la información y de los cursos que vamos a tener hoy, van a poder encontrar en la plataforma. Todos los que accedan a la plataforma de Mentor, digamos, y cumplen los requisitos que Mentor ha establecido, pueden acceder no solo a los links y demás, sino a todo el material, y por eso es, digamos, importante no solo tener, digamos, la constancia de asistencia, sino siempre vale mucho más un certificado de aprobación, ¿vale? Pero bueno, allá ustedes van a ver cuáles son las actividades que les proponemos, que es algo muy sencillo, con tal de que ustedes puedan tener un certificado de mucho más valor, que es el de aprobación. Vale, ahora, ¿cómo se calcula el factor de impacto, o en inglés el impact factor? ¿Ok? Básicamente, el factor de impacto de una revista es el número de veces que se cita por término medio un artículo publicado en dicha revista. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ahora,
a ver, hay que aclarar aquí que no es lo mismo un factor de impacto en la salud, en las ingenierías, en el derecho o en las ciencias sociales, la ciencia política, etcétera. ¿Ok? Es muy distinto y hay que tomarles con pinzas estos indicadores. ¿Por qué? Porque en el campo de la salud, por ejemplo, ahora que, digamos, está el COVID como centro de investigación y como centro de la cuestión de casi todas las investigaciones, se publica algo sobre el COVID y ese artículo, digamos, que tiene potencia, que es importante, puede publicarse en cada país y se cita, se referencia en cada país y podría obtener en cuestión de 3 meses 100 citas, digamos, y el factor de impacto entonces crece mucho respecto tanto al artículo como a la revista. Pero ahora, un artículo respecto a movimientos sociales, a cuáles, o sea, ahora que todos estamos encerrados, que no hay protesta, no hay nada, digamos, que podría pasar incluso en la calle en términos de movimientos sociales, puede que ni siquiera sea tan tomado en cuenta y por tanto, en el mismo tiempo, un artículo en salud obtuvo 100 citas y otro artículo en ciencias sociales obtiene 2 o 3 citas, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar como referencia su propio campo de la ciencia. No se puede comparar, por decirlo en términos muy simples, eh, peras con papas o frutas con verduras, ¿no? Hay que comparar frutas con frutas, verduras con verduras, y aquí en este caso artículos dentro de su campo de la ciencia. Entonces, los factores de impacto siempre en términos de salud, en términos de neurociencia, en algunas ingenierías, son muy altos en todos los autores, ¿no? O sea, de 76 para arriba. Y en cambio, en ciencias sociales a veces se tiene un factor de impacto de 4, de 5, de 6 o de 8, digamos, como algunos más altos. Un factor de impacto de 20 es lo más alto, cuando en medicina se puede llegar a tener un factor de impacto de 150, 180. Entonces, no hay que asustarse con los números que cada uno vea, sino que hay que saber eh, cómo medirse a sí mismo y cómo medir el campo de la ciencia al que uno pertenece. ¿Ok? Para ponerlo en términos muy sencillos, yo suelo poner el ejemplo de que yo como Javier subo una foto en Facebook, ¿no? Y puedo obtener a lo sumo, digamos, en el mejor de los momentos, unos 70 likes, o 100 o 150. Pero si yo fuese Leonel Messi, subo una foto y eso estalla por millones, ¿no? Ahora, la capacidad de impacto que tiene Lionel Messi, que es una red social, versus alguien, digamos, que solo se dedica a la academia, que está solo, digamos, en estos términos, no tiene la misma exposición. No se puede comparar, entonces, las publicaciones de un futbolista súper famoso con alguien, digamos, que se dedica solo a la academia y que no tiene tanto impacto mediático, ¿no? Entonces, pues allá hay que tomar en cuenta estos factores, ¿no? Para que no nos asustemos y cuando veamos una carpeta de un médico, de alguien vinculado a la farmacéutica, en salud que tiene un factor de impacto de 80, de 90, y otro de las ciencias sociales que tiene 4 o 5, no es que el uno porque tenga 90 es súper, súper alto y el otro porque tenga 4 es deficiente. No, si comparamos solo en el campo de la salud, entonces 90 es algo relativo y es algo que está en la media o que puede ser bajo, porque los altos estándares están llegando a 150, 180. ¿Ok? Pero bueno, en cambio en ciencias sociales el 4 o el 6 es la media, entonces no hay nada de malo en eso, ¿ok? Pero bueno, eso es algo que debe ser muy, muy, muy bien tomado en cuenta, pues porque a veces se pide que se publique en cierta revista del cuartil 1, el cuartil 2, que tenga un factor X, ¿no? Pero esto no puede ser, digamos, tomado de manera general y a la ligera, tiene que ser analizado respecto al campo de la ciencia a la que usted pertenezca. Pero aquí ya no puedo detenerme yo en cada campo de la ciencia, tomo dos ejemplos bastante claros y usted tiene que, digamos, tiene que volverse experto en estos datos respecto a qué campo de la ciencia pertenece usted. Ahora bien, ahora, así se calcula y de esa manera el factor de impacto, ¿ok? De una revista en el año 2009 hace referencia al número de veces que los artículos publicados en esa revista durante el periodo 2008 y 2007 han sido citados en el 2009. O sea que el factor de impacto al año 2009 toma en cuenta el número de citas que se hicieron en el año 2009, en el 2008 y en el 2007. O sea, ese es digamos, el factor de impacto más reciente. El más común suele ser el que mide los 5 años, los últimos 5 años. Por eso generalmente, tanto en las tesis como en las revistas, se pide que
la bibliografía que se cite tenga que ver, o digamos sea, o haya sido publicada en los últimos 5 años. No es un tema solo de actualidad de la investigación, que es sumamente importante. Es un tema también editorial y un tema de competencia entre revistas y entre autores para que este factor de impacto juegue a favor de un autor o de otro, o de una revista o de una institución educativa. ¿Ok? De tal manera que, si bien los datos son objetivos y las fórmulas matemáticas son exactas y demás, pues hay que saber que hay detrás también un conjunto de intereses y un conjunto de voluntad de impacto de los autores, del prestigio del autor, de la universidad, de la revista, que siempre está en juego y que siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Acá, para que ustedes puedan revisar los cálculos y las métricas y demás, les dejo igual el otro link que va a estar subido en la plataforma. Ahora, ¿qué son los cuartiles? Algo de esto se preguntó ayer respecto a los cuartiles. ¿Ok? Y básicamente sirven para ordenar las revistas en orden descendente por factor de impacto. ¿Ok? Si hay una revista que, a ver, siempre hay que tomarlo por 100 para que se entienda esto. ¿No? A ver, voy a terminar de explicar esto. Se divide el total de las revistas calculadas por el factor de impacto en 4 partes iguales. Cada parte es un cuartil, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4. Las revistas con el factor de impacto más alto se encuentran en el primer cuartil, mientras que las revistas con el factor de impacto más bajo se encuentran en el cuarto cuartil. ¿Ok? Y en la parte central están, digamos, la media, ¿no? Entonces, en el campo de la salud, digamos que es siempre o el de la neurociencia, que son donde los factores de impacto suelen ser muy altos. ¿Ok? De un conjunto de 100 revistas, hay unas revistas que obtienen un factor de impacto llegando a 200 y hay otras revistas que tienen un factor de impacto llegando al 20, 25, ¿no? Entonces, se ordena en orden descendente todas las revistas de un solo campo y se les da, según el puntaje, se divide en 4 partes iguales y se forma el cuartil 1, donde están las top, las más citadas, las que tienen mayor impacto, las que se referencian mucho más, las que siempre están citándose en revistas, etcétera, ¿no? Y al final están las que tienen pocas citas, las que no son muy referenciadas, las que no se toman mucho en cuenta. Ahora, ¿dónde se ve esto? ¿Ok? Bueno, esta es en realidad ya vamos a ver esto directamente en la página web, pero hay 2 instituciones a nivel internacional que hacen este trabajo de medición de las revistas, de los artículos y de los autores. ¿Ok? La primera se llama la Web of Science, ¿no? Que está administrada por lo que está aquí en el ángulo superior derecho de lo que se ve en la pantalla, que dice Clarivate. Esa es, digamos, la parte empresarial. ¿Ok? Y aquí básicamente la Web of Science administra lo que se conoce como el Journal Citation Reports. ¿Ok? Básicamente son las escalas por impacto medida por la Web of Science, tanto en revistas, en categoría de revistas y autores. ¿Ok? Esto está administrado, y esto lo pongo en relevancia, digamos, para quienes estén vinculados a la educación superior y necesiten publicaciones en Europa, y en el caso específico de España, al que yo tengo acceso, digamos, por el vínculo con la Universidad de Salamanca, a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Esta fundación es el equivalente a la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología en Educación Superior, la CENESID en Ecuador. ¿Ok? De tal manera que no hay, o sea, siempre un país necesita una institución, digamos, que tenga esto. Y en el caso de CENESID, bueno, cada institución educativa es la que tiene el acceso o el derecho, porque es un costo bastante alto que se paga por acceder a las bases de datos y a estos índices también. ¿Ok? Y bueno, o sea, digamos, nada más para que se sepa que esto está administrado por una institución de educación siempre superior, en el caso de España, el Ministerio de Ciencia e Innovación y una fundación específica dedicada a esto, ¿ok? Pero en todo caso es la Web of Science quien administra todo esto. Para el caso del Ecuador, CENESID en realidad solo tiene vínculo con Cielo, ¿no? Y ya vamos a ver también cuáles son los alcances que tiene CENESID en esto. El segundo índice, digamos que de hecho es el más conocido, es el que generalmente se pide más, es el Simagor Journal and Country Rank, ¿ok? El SJR.
Hace exactamente lo mismo, pero hay que tener mucho cuidado, digamos, con no comparar igual. La Web of Science es una empresa dedicada, digamos, con sus propias revistas, con empresas editoriales concretas. Y esta de acá, que pertenece a Scopus, en realidad tiene casi que la administración completa por el Sevier, que es la editorial vinculada a Scopus. ¿Ok? En todo caso, tenemos los mismos indicadores, pero no son comparables entre sí. ¿Ok? Es lo mismo, o sea, eh, no se puede comparar una empresa que tiene ciertas editoriales que mide ciertos estándares con otra que mide otros distintos. Es decir, que si el uno mide por 3 años y que tenga un factor de impacto o que tenga un impacto internacional y no solo nacional, o que los autores se citan a sí mismos, entonces hay una empresa que castiga a la autocita de una manera y la otra empresa castiga de otra manera, de tal manera que son referencias, pero no son comparables cuando se hacen esas comparaciones entre las revistas, aunque estén en las mismas bases de datos. ¿Vale? En todo caso, esta es la segunda empresa, digamos, con el estándar internacional para todas las revistas donde se publican los artículos científicos. Aquí estamos viendo un pantallazo del Simago, ¿ok? Y básicamente, vean cómo se dice el título de la revista, ¿no? Generalmente, miren, siempre cosas vinculadas a la medicina, a los laboratorios, a neurociencias son las más citadas, ¿no? Y aquí vemos cómo está ordenado de mayor a menor, ¿ok? Y generalmente Estados Unidos, el Reino Unido, el mundo anglosajón es quien básicamente domina todo el mundo de la ciencia de carácter internacional con los mejores estándares, ¿no? Se presenta en el orden descendente. Fíjense, el índice H 156, ¿no? Como les decía, en el campo de la salud, eso es lo más alto, ¿no? ¿Cuántos documentos se publicaron en el 2019? 36, el total de documentos durante los 3 años, en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta columna de lo que vemos en la pantalla, ¿ok? El número de referencias, 2.924, el total de citas acumuladas en 3 años, los documentos citados en 3 años, ¿no? Diferente el número de citas en un solo documento, en un solo artículo, puedo citar una sola referencia 3 o 5 veces, y el otro mide solo la cita por documento, ¿ok? Y todo eso nos da el SJR, que es el que está con la flechita por el filtro, ¿no? Que nos da el valor con el que se calcula el cuartil. Pero generalmente lo que más se conoce es lo que está en la tercera columna, que dice el H-index, ¿ok? El índice H, que es básicamente lo que se pide en el mundo académico universitario, que los docentes universitarios tengan una publicación en una revista con un índice H alto de primer cuartil, y básicamente esto es lo que se ve. Entonces, generalmente en el mundo académico es la competencia tan alta que, por ejemplo, en estas revistas los costos de publicación son altos y a veces una persona no puede asumir esos costos. Generalmente lo hace la propia universidad, que tienen unos recursos grandes, entonces hacen una membresía anual y pagan durante todo un año para que sus docentes publiquen permanentemente en esas revistas de alto impacto. ¿Ok? Esa es una forma, esos son los convenios que hacen las instituciones de educación superior con las bases de datos, donde se calculan los índices de impacto, así como con las revistas. Para el caso ecuatoriano, eso depende de cada institución, y para aquellos que no pertenecen a ninguna institución, pues hay que autofinanciarse o conseguir los recursos para poder acceder a esas publicaciones. ¿Ok? Este es, en cambio, el orden por países. Se puede ver cuáles son los países que tienen mayor producción científica, mayor impacto, mayor cita y mayor uso del conocimiento y de los descubrimientos en educación superior importantes a nivel internacional. Y de nuevo, Estados Unidos encabeza todo, y en general el mundo anglosajón. Eh, China, por el volumen, no, digamos, no se queda atrás, pero el carácter, todo lo que dice Alemania, Francia, en realidad
básicamente todo está escrito en inglés. Casi que la lengua española queda por fuera del mundo científico. En realidad, lo que importa y se publica y debería escribirse siempre en inglés. Pero bueno, digamos, esa es como la característica de dónde está el conocimiento, quién tiene, digamos, realmente la acumulación de recursos, de publicación y la capacidad de mayor avance en la ciencia, pues, digamos, acá está clarísimo dónde está, ¿no? Para el caso de América Latina, que no aparece en estos índices, ok, digamos, las diferencias son abismales. Igual, digamos, en Europa, así como Messi gana lo que gana versus un futbolista en América Latina, pues las inversiones en Estados Unidos y en Europa son inmensas comparadas con lo que América Latina podría ser. Pero y entonces el referente ya no son ni el Chimago, ni el Journal Citation Report, sino Cielo, ¿ok? Digamos que es donde se necesita tiene acceso y donde generalmente se buscan las revistas y donde se puede tener una orientación para el caso Latinoamérica. ¿Ok? Cielo es la base de datos, que, digamos, donde generalmente está todo lo que se publica en lenguas latinas, en especial el español, ¿ok? También tenemos el Google Scholar, que también tiene, digamos, las mismas métricas, las citas y las métricas por autor y por revistas. Nada más que acá, no, digamos, es en el que menos confían las universidades porque no tienen, digamos, los indicadores y los índices que se espera tener en una revista, sino que como Google básicamente resuelve todo, al igual que en los buscadores, con algoritmos muy amplios, digamos, no tan precisos, sino que busca acumular la mayor cantidad de conocimiento, pues entonces es un referente, pero no es lo adecuado, ¿ok? O sea, no es lo adecuado dependiendo de qué, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, si yo quiero nada más saber cuál es los países más ricos o por ingreso del PIB, pues entro a Google y sencillamente me va a salir y voy a poder encontrar esa información. Lo mismo, ¿cuáles son los autores, digamos, vinculados a las medidas macroeconómicas? Y me van a salir aquí, ¿vale? Pero entonces, dependiendo de nuestro objetivo, si es que nuestro objetivo no es tan específico y queremos nada más hacer un primer acercamiento a las revistas, a saber cuáles son los autores que se citan en nuestro campo de la ciencia, pues el Google académico es una puerta de entrada muy potente y se debe usar. Pero ya cuando se tiene unas investigaciones mucho más detalladas, mucho más específicas, el Google académico queda corto. ¿Ok? Pero siempre es importante mencionarlo porque para quienes empezamos, digamos, en el mundo de la escritura y dentro del campo de la investigación para las publicaciones, pues es bueno empezar así. ¿Ok? Bueno, ¿cuál elegir y cómo elegir? Básicamente pedimos dos recursos que cada uno de ustedes que debe tener un artículo o en proceso o ya finalizado, pues yo les voy a mostrar las herramientas acá de cuáles son las formas de encontrar una revista lo más adecuada para el interés o para el artículo que ustedes estén pensando o el que ya tengan escrito. ¿Ok? Ahora, antes de pasar a esto, que implica ya un poco de actividad práctica, me gustaría saber si hay alguna pregunta o, o si continuamos directamente. Ok, bueno, no creo que haya preguntas. Listo, bueno, entonces necesitamos dos cosas. El título y el resumen del artículo, ¿ok? Con todo lo que les he dicho antes, ¿ok? Ahora, ¿qué debemos acordarnos? Primero que el título se escribe al terminar el artículo, ¿ok? Deben tener más conceptos y menos palabras, en el sentido de que más conceptos involucra usar palabras clave, las variables principales de nuestro estudio, ¿no? Y no tanto solo palabras en general, digamos, con los artículos y demás. Y bueno, acuerden siempre la media de 15 palabras.
¿Ok? El título debe, por tanto, tener, siempre y cuando queramos tener éxito en la búsqueda, la idea central del artículo, las palabras clave y básicamente un uso racional de conectores, ¿no? O sea, a veces confundimos eh, eh, se dice a veces con base en, y a veces eso suele confundir, o sea, con base en está bien, pero hay otra forma que suele, con base con puede ser, que a veces, digamos, no lo capta bien el buscador. Ahora, el resumen, básicamente, recuerden que era en el orden clásico, ¿no? Introducción, métodos y materiales, resultados y discusión, ¿no? En cierto caso, si es que la revista lo pide, hay que poner las conclusiones. En término medio se pide 250 palabras, a menos que se pida 150 o 200. Eh, en muy pocas he visto que se pide más de 350, ¿ok? Y básicamente poner lo estrictamente necesario. Y bueno, ¿y dónde hacemos esto? Pues básicamente en una página que voy a dejar el link directamente acá en el chat, ¿no? Que es el Journal Guide. Y aquí básicamente se pone el título y el resumen para que el propio, digamos, sistema de la página web haga la búsqueda y nos ayude a seleccionar. Ahora, para el mundo también latino, bueno, esto mucho más que Latinoamérica, hay esta herramienta que es la matriz de información para el análisis de revistas, el MIAR, está administrado por la Universidad de Barcelona. Y aquí, cuando ya encontramos una revista, también podremos ver una especie de calificación, por decirlo de manera muy sencilla, para que podamos encontrar la revista y saber si la revista cumple cierto estándar de calidad. Generalmente se pide, ya cuando se necesita un perfil alto para los investigadores, una calificación no menor a 7, o sea, es decir, de 7 hacia arriba. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo usar esto. ¿Ok? Y bueno, de momento, esta es la parte teórica de hoy y procedo entonces a mostrarles exactamente cómo se aplica cada cosa. Ok, denme un segundo mientras abro yo las páginas y lo siento, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, tenemos la página del Journal Guide. Eh, Les decía yo que acabo de enviar el link al chat del Zoom, ¿ok? Igual vamos a subir todos estos links a la plataforma de Mentor cuando tenga acceso. Hoy me parece que apenas iba a tener el acceso para subir todo el material, ¿ok? Pero en todo caso, aquí esto nos sirve para buscar por medio del título y del resumen una revista ideal o directamente por el nombre de la revista o por la editorial que se tenga, ¿ok? Incluso por las categorías. Pero por hoy vamos a salir con, denme un momento, voy a usar el título de uno de los artículos escritos acá, ¿ok? A ver, espérenme un momento, porque necesito...
Ok. Bueno, generalmente se usa el inglés para hacer esto. Generalmente igual cuando se escribe un artículo siempre lo piden en español e inglés y es mucho mejor cuando se hacen las búsquedas en inglés. Entonces aquí y este es un artículo previo, ¿no? El uso de anticonceptivos en jóvenes, ¿ok? En Latinoamérica, un aporte desde Ecuador. ¿Ok? Voy a hacer, aquí ya he puesto el título y ahora voy a copiar el resumen, el abstract en este caso. ¿Ok? Y vamos a ver qué resultado obtengo. ¿Ok? No, bueno, parece que estoy demasiado específico en el ejercicio. Voy a ver entonces ahora, voy a quitar el resumen y voy a dejar solo el título y le pongo search. Y lo raro es que tampoco me da un resultado. A ver, voy a repetir porque... Y ahora sí, lo voy a intentar en español porque es que es la primera vez que no funciona. No sé si debe ser una falla de la página incluso. Ok. Ok, no sé por qué hoy el Journal Guide no me está funcionando. Voy a intentar, en lugar de ponerle en el título, en el resumen. Ok, bueno, si en todo caso el Journal Guide no está funcionando, la ventaja del Journal Guide es que es gratuito, ¿ok? Y generalmente busca revistas tanto pagadas como gratuitas, ¿ok? Pero hay igual otros buscadores de revistas, este que es el que directamente está vinculado a Scopus, que es el Journal Finder, y de hecho está administrado por el Sevier, ¿ok? Y hay otra más, eh, que igual está administrado por Spring Nature, otra editorial europea, ¿ok? Y voy a hacer el mismo ejercicio de poner el título, ¿ok? Y voy a buscar solo por el título, a ver qué me sale. Me pide el resumen. Ok, fíjense. Entonces, fíjense cómo en este caso, para este texto, y solo incluyendo el resumen, aunque me pide mucho más que el resumen, ¿no? Entonces, miren cómo me salen directamente las revistas, en este caso en inglés, casi todas. Reproductive Health y todas estas, ¿no? Fíjense en los factores de impacto que tiene el Sevier, digamos, son altamente competitivos. ¿Ok? Y tenemos, miren, archivos del comportamiento sexual, anticonceptivos y medicina reproductiva, etcétera, etcétera, etcétera. No, fíjense cómo nos llevan directo a las revistas especializadas respecto a lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es entrar en la revista, ¿ok? Y básicamente leer con mucha atención qué es lo que, digamos, a qué se dedica, ¿no? Contiene todos los aspectos de la reproducción humana, ¿no? Incluye una sección dedicada a salud adolescente, a fertilidad femenina, etcétera.
¿Ok? Entonces, aquí, como ven, en un solo párrafo las revistas dicen exactamente a qué se dedican y qué tipos de publicaciones se esperan tener aquí, ¿no? Y, digamos, revisando mucho más cada uno de los detalles, pues básicamente nos dicen, eh, digamos, qué es lo que se espera acá. Entrando ya, digamos, en cada detalle habría que ver la política editorial y demás. Fíjense cómo acá nos dan los precios referenciales, ¿no? En dólares y en euros, ¿ok? Y en libras esterlinas, digamos, de lo que podría llegar a costar una inversión en unas revistas de, imagínense, en estos factores de impacto altísimos, ¿ok? Bueno, voy a hacer la prueba nada más perdón, en español, a ver si es que me da los mismos resultados u otros. Ok, voy a copiar igual el resumen. Ok, y déjenme copiar el título. Ok, ahora voy a hacer la búsqueda en español en la misma página. ¿No? Y fíjense cómo me da bueno, igual las publicaciones siguen siendo solo en inglés, pero nos lleva a otro tipo de revistas, ¿no? Vamos, voy a ir en cualquiera, voy a entrar en este que tiene eh, la descripción del factor de impacto, ¿no? Y igual, ¿no? Fíjense las inversiones que podríamos llegar a tener para publicar en estas, o adquirir simplemente también la revista, ¿ok? El adquirir durante todo un año, dependiendo de los intereses de la institución educativa a la que pertenezcamos. ¿Ok? Ahora, no sé por qué la desventaja de usar esta que es de Spring Nature o igual acá del vinculado Scopus, ¿ok? Es que nos van a dar las revistas que están administrados por ellos y que generalmente tienen, digamos, unos estándares súper altos y por tanto los costos suelen ser bastante altos también. ¿Ok? Voy a hacer esta búsqueda acá en español para ver qué es lo que me sale. ¿Ok? Fíjense, aquí Gaceta Sanitaria, ¿no? Fíjense igual el factor de impacto, 2139, reumatología clínica, medicina clínica, digamos, y tendremos ya aquí, fíjense aquí tenemos mayor detalle, eh, el tiempo de decisión, o sea, fíjense cuando son, digamos, de los altos estándares, se demorarán una semana y el tiempo entre el que usted envía el artículo que quiere ser publicado y realmente va a ser publicado son 58 semanas, ¿no? O sea que no es un tiempo corto, no es 1 o 2 meses, hay que esperarse porque, digamos, hay tanta producción científica a nivel internacional que cuando se mandan estas revistas, pues uno tiene que tener el tiempo y la paciencia también para tener esto, ¿ok? Vamos a ver en este caso si es que me lleva directamente a la página de la revista. Voy a hacer el intento de nuevo en el Journal Guide. La verdad es que este siempre uso yo. Es la primera vez que no funciona. Digamos, constantemente lo uso. Y la ventaja de este es que nos dan las revistas no tan, digamos, no tan centralizadas por las editoriales, que siempre son empresas que buscan tener ritos económicos altos y cobran también valores altos para publicar, que nos dan revistas de todo, ¿ok? Ahora, yo no sé si es que voy a cortarle el título para ver si es que me funciona así. Ya. Pero exactamente lo que estoy haciendo yo acá, que es buscar por el título,
funciona en el Journal Guide. Lo mismo que hice en lo del Springer Nature y el de Scopus, funciona acá, nada más que ahora me parece muy raro que no funcione. Ok, bueno, ya, algo le debe pasar al Journal Guide. Ok, pero digamos que no haya funcionado hoy no significa que no funcione mañana. Digamos, yo siempre lo uso, siempre me funciona y siempre que hago las búsquedas y siempre para tomar decisiones respecto a las revistas, las hago aquí. Ok, vamos a ver si aquí está Gaceta Sanitaria. Fíjense, guía para autores. Ok, todo esto me lleva a las páginas dentro del Sevier. Ok, voy a poner Gaceta Sanitaria acá para que me lleve directamente a la revista de Gaceta Sanitaria. Ok, esta es la página directa, ¿no? Básicamente toman los mismos valores que están en Scopus y nos dicen cuál es su factor de impacto. En el 2019, la medida de citas, el SJR, etc. ¿Ok? Y nos dice, está indexada en la Science Citation Index, ¿no? Y, bueno, todos los índices en los que esté. ¿Ok? Está en Cielo, en PubMed, en Medline. Esto depende del área de la ciencia al que usted pertenezca. Aquí esta tiene los más altas, las bases de datos, digamos, está indexada en estas bases de datos que son las que en medicina son las más potentes. ¿Ok? Y bueno, acá el secreto está entonces en dos cosas, ¿no? Sobre la revista, ¿ok? Gaceta Sanitaria. Y aquí básicamente nos dicen desde aquí, ¿no? Objetivos y alcance, ¿no? Gaceta Sanitaria es la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, acepta artículos en español e inglés, ¿ok? Básicamente nos dicen, miren lo que se acepta, ¿ok? Trabajos originales, es decir, las investigaciones terminadas con datos estadísticos o con los datos en salud de una investigación final. Originales breves, que generalmente tienen que ver con la referencia a una investigación no terminada, pero que ya se puede presentar resultados parciales. Acepta revisiones, es decir, nada más revisión de literatura, acepta artículos de opinión, notas de campo, notas metodológicas, protocolos, cartas del editor, editoriales, debates y recensiones. ¿Ok? Nos dice cuál es la política de revisión por pares, las normas éticas, ¿ok? Y digamos, aquí uno ya sabe a qué se enfrenta. ¿Ok? Fíjense ahora el comité editorial. Entonces, lo que les decía acá, miren, pues hay que fijarse en el director, ¿no? A qué institución pertenece. Acá está clarísimo, la Universidad de Alicante, ¿no? Fíjense que no va a repetirse la Universidad de Alicante en la subdirección, nunca pertenecen a la misma institución educativa. Clara Bermúdez básicamente es de la Escuela de Andalucía de Salud Pública, ¿no? Y el tercero, igual, fíjense, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. O sea que si tienen, ayer surgió la pregunta de si cómo puedo crear o qué precio tiene una creación de una revista. Imagínense si es que solo hacen una revista dentro de una universidad o un instituto, pues digamos, esas revistas no van a tener casi nunca o de manera muy difícil algún impacto o alguna métrica relevante, ¿no? ¿Ok? Y así cada uno, ¿ok? Y cada universidad, fíjense acá, se repite ya en otras áreas, ya no de la dirección, la Universidad de Alicante, la Universidad de Burgos. Cada uno de ellos tendrá su investigación potente en salud, digamos que les hace merecedores de estar dentro del consejo editorial de una revista, y pues hay que saber igual sobre la investigación que yo estoy haciendo en la revista a la que yo quiero llevar y postular mi artículo. Uno de ellos tiene que estar vinculado al campo de la ciencia al que yo pertenezco, tiene que haber publicado algo vinculado a lo que yo he escrito antes, a lo que yo quiero publicar ahora, y ellos son, o directamente, aquellos que van a definir hacia dónde va la publicación, o sea, quién es el par revisor, quiénes van a evaluar, bajo qué estándares. Fíjense, aquí hay de Latinoamérica,
esta señora de Chile, ¿no? Básicamente la Universidad de Concepción. Entonces, ya vemos que, por ejemplo, Chile en salud está bien posicionado acá. Colombia lo propio. México, Brasil y Perú. Miren, fíjense, ya no hay, Ecuador no entra acá. ¿Ok? Bueno, pues digamos, este es el trabajo, no solo, a ver, digamos, para que quede claro, no solo importa escribir, tener resultados de investigación potentes, buenos, digamos que vayan a tener un impacto. No importa tampoco solo escribir bien, de tal manera que no genere dudas del texto que uno escriba, que se escriba de manera pulcra, usando correctamente o bien la lengua inglesa o bien la lengua española, sino que además hay que fijarse entonces quién es el editor, quiénes son parte del consejo editorial para saber de dónde son, digamos, si de alguna u otra manera vamos a tener algún impacto más favorable dependiendo de la revista que nosotros proyectemos. ¿Ok? Bueno, y acá, como ven, es un consejo editorial bastante largo. Ahora bien, bueno, esto para el caso de Gaceta Sanitaria. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si yo pongo en lo que les había dicho antes, ¿no? En la matriz de información para el análisis de revistas, que está administrada por la Universidad eh, de Barcelona, ¿ok? ¿Qué pasa si yo pongo aquí Gaceta Sanitaria? ¿Ok? La buscamos y este nos hace un referente de cuál será la calificación comparada con todas las revistas del mismo campo de la ciencia Gaceta Sanitaria, eh, cuál es su puntaje, digamos. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esta revista ha hecho un gran esfuerzo y seguramente una gran inversión económica desde el 2008-2009, cómo pasa de 6 en su valoración internacional a 11, ¿ok? Que básicamente esta matriz lo que hace es tomar los datos del Journal Citation Report, del Chimago y otros indicadores, ¿ok? Que básicamente están acá puestos, y hacer un cálculo general. ¿Ok? Y aquí nos dicen Gaceta Sanitaria, cuál es el ISSN, a qué país pertenece, el link de la revista, los campos específicos a los que pertenece, ¿no? Y digamos dónde está evaluada, dónde está indexada. De esto, aquí cuando digamos uno está empezando y digamos sabe que quizás C7 exigente y va a ser muy duro y quizás muy difícil que acepten un artículo allí, pues aquí nos da esta opción del campo académico, donde podemos ver los servicios y políticas de salud, salud pública, ambiental y laboral. Y si es que nuestro artículo pertenece a esta área de la salud, pues, digamos, lo ideal es entrar y navegar en todas las revistas que hay acá y decirle que me ponga, por ejemplo, ya no del 9 al 11, digamos que son las de mayor impacto, sino de 7 a 9, es decir, aquellas que esperamos que sean con un mínimo de calidad. Y tenemos acá todas las revistas, fíjense que igual casi todo está en inglés, ¿ok? Pero ya podemos encontrar otras revistas que, ya les digo yo, que siempre lo que se espera en la institución de educación superior, para aquellos que forman parte de ellas y que necesitan publicar, digamos, para su hoja de vida, para aumentar el factor de impacto personal y de la institución educativa a la que pertenece, para pasar la acreditación a los que trabajan en institución de educación superior. Saben que el proceso de acreditación es muy exigente y para acreditar igual uno necesita publicar permanentemente, en alto impacto, etcétera. Entonces, pues nada más habría que, si es que uno ya sabe el campo de la ciencia al que pertenece, esta herramienta, la administrada por la Universidad de Barcelona, también tiene, digamos, muy buenas, estas herramientas y todo lo que se puede buscar dentro de acá, sirve para encontrar un espacio de publicación ideal. Y bueno, lo último que quería mostrarles es Cielo, ¿ok? Cielo tiene, cuando yo nunca busco de manera directa acá porque sería como buscar en Google, ¿no? Entonces aquí solemos en la búsqueda específica, voy a ponerlo en español, ¿ok? Generalmente busco yo que esto esté en el resumen, ¿no? Y
de acuerdo a nuestras investigaciones, siempre buscamos vinculados a la juventud, ¿ok? Y esto también que está en el resumen. Y aquí no solo podemos encontrar artículos, ¿ok? Fíjense aquí, Jóvenes de México, existen diferencias entre hombres y mujeres en su inicio sexual y el uso del condón. Pero aquí lo que no nos interesa no nos interesa tanto el artículo, sino encontrar esta revista. Fíjense, papeles de población. Entonces, aquí tenemos la herramienta Cielo Analytics, ¿ok? Y sobre esta revista, Cielo, que básicamente opera sobre todo para América Latina, nos van a dar los mismos índices, pero aplicados con indicadores ya solo locales, digamos, ya no tan abrumadores o quizás exigentes como en los otros anteriores, ¿no? Entonces nos da una línea de tiempo del impacto que ha tenido o las visitas que se ha tenido en esta revista, fíjense en el 2019, a la dirección web, los PDFs visitados, el abstract leído, etcétera, y cómo hasta el 2020, cómo se ha elevado la visita a esta revista, y vemos que en el 2021, digamos, generalmente no hay datos suficientes para hacer los cálculos, y esto está hecho del 2018 al 2021, se le puede pedir igual solo de los 3 últimos años, entonces para saber cuál es el factor de impacto de los 3 últimos años, eh, cuáles son digamos, los años en los que se cruzan los documentos citados, o sea, en el 2020 que citas se están tomando, los documentos publicados en qué años se están tomando en cuenta para el 2020, ¿ok? Etcétera. Bueno, acá tenemos un conjunto bastante amplio de datos respecto a cada revista, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestro interés, si queremos esta revista o población y salud en Mesoamérica, igual lo propio acá, para la revisión en el Cielo Analytics y ver, pues básicamente habría que comparar, ¿no? Fíjense, en mayo del 2020 está en 12.000 visitas, más de 12.000 visitas en 2020, y si vamos al anterior, abril, mayo del 2020, bueno, nos da aquí mayo, fíjense, hay más de 300.000 visitas de esta revista, entonces ya podemos hacer una idea de cuál es la revista que incluso fuera del Cielo Analytics va a tener un mayor impacto, y donde incluso será más difícil publicar, pero también con mayor beneficio. O sea, es muy fácil hacerse la idea de una revista a la que máximo llegan 12.000 personas en tal mes versus otra a la que llegan más de 300.000 personas al mes, ¿ok? Entonces, cuando les digo yo que hay que tener un objetivo claro y que hay que saber incluso hacia dónde apuntar para publicar, pues hay que apuntar a estas revistas que son de alta exponencialidad, digamos, de exposición, perdón, que sabemos que hay gente que está buscando estas revistas, que saben que hay mucha gente leyendo, es más probable que entonces cuando usted publique en una revista de este nivel, su artículo va a ser leído mucho más frecuente por otros colegas profesionales de su mismo campo de la ciencia, versus otra que quizás no es tan citada porque no demuestra el interés, porque no tiene un factor de impacto alto, etcétera. ¿Ok? Bueno, este es, digamos, como la parte práctica, los datos que nos ayudan a tomar decisiones ya directamente vinculadas a cuando tenemos el artículo terminado y hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos para publicar de manera efectiva, ¿no? Yo creo que de manera ya más informal hay que pensar, digamos, una recomendación muy sencilla, digamos, pensar, plantearse un objetivo antes de actuar, ¿no? Y antes incluso de seleccionar una revista, de tomar decisiones hacia dónde publicar, hacia dónde orientar, todo el esfuerzo que implica iniciar la relación con una revista. Y les puedo decir que a veces puede ser mmm, quizás no frustrante, pero sí bastante lamentable todo el tiempo que uno tiene que esperar. Para los que hayan publicado antes saben que puedo enviar hoy día y se publicará o tendrá una respuesta después de muchos meses y se publicará en 6, en 9 meses. Entonces, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Aquellos que tengan la fortuna de estar vinculados a las instituciones de educación superior de manera permanente, pues van a tener mucho más tiempo para poder sentarse y tomar decisiones valiosas con base en los datos que he presentado hoy. ¿Okay? Y para aquellos que quizás están empezando, pues digamos, igual lo que se recomienda, usar las mismas herramientas, pero digamos, asumir, digamos,
lo que decía al inicio, ¿no? Messi publica una foto en Facebook y está ya por millones. Y alguien como nosotros publica la misma foto en Facebook y no llegará a 100 o 200 o a lo sumo 300 likes, etcétera. Entonces no es comparable, hay que ir básicamente formando poco a poco un perfil investigador con el impacto, con las métricas que uno necesita y listo. Yo voy a subir en los próximos horas y días todo el material para que puedan acceder, tanto en las herramientas tecnológicas que les he mostrado acá, como la bibliografía necesaria para que puedan, digamos, tener las herramientas más completas e información mucho más detallada de todo lo que se ha puesto en estos 2 días. Y no tengo más que agradecerles igual a Mentor y a todos ustedes por su tiempo. Y si hay alguna otra pregunta, así como las de ayer, pues estoy encantado de responderles. Estimados participantes, tienen habilitados sus micrófonos, por favor, para que puedan realizar las preguntas. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, mi estimado. Buenas noches, Sí. Carla. Sí, fuerte y claro. Sí, disculpe, tenía una duda. Digamos, en las universidades que tienen revista y tienen acceso abierto para publicar, digamos, gratuitamente, esas universidades sí recomendaría publicar ahí que a pesar de que no tengan mucho impacto, o preferible optar por una que hay que pagar. Claro, o sea, es que depende del perfil. A ver, las universidades que generalmente tienen, digamos, incluso son calificadas, al igual que los autores, al igual que las revistas, al igual que las editoriales, todo está medido. Entonces, las universidades también aquí de manera nacional, pero sobre todo de carácter internacional, están calificadas, ¿no? Entonces, aquí se tenía esta categoría A, B, C, etcétera. Pero a nivel internacional hay un ranking y hay revistas, digamos, muy altamente rankeadas. Estas revistas que tienen altos rankings básicamente necesitan personal investigador que publique también solo en las revistas de mayor alto impacto, ¿ok? O sea, entonces necesitan hacer una fuerte inversión para pagar las revistas, para pagar las editoriales, para pagar las investigaciones, pagar al investigador, etcétera. Y si una universidad quiere mantener ese ranking alto, entonces básicamente es como el Messi en Facebook, ¿ok? O sea, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación, muchos recursos invertidos y tendrán unos resultados excelentes. Pero si no somos el Messi de Facebook en las universidades, sino que estamos empezando, pues también hay que, digamos, plantearse un objetivo claro, lo más sensato y más real a nuestra realidad. Si es que tenemos una experiencia ya docente o una acumulación de tiempo de unos 15, 20 años en investigación, en docencia universitaria, con muchas investigaciones, entonces una persona que tiene ese bagaje o esa experiencia, se espera que tengan publicaciones solo en revistas de alto impacto, que son pagadas y que, digamos, y que tienen una suscripción anual muy alta. Pero si somos aquellos que estamos empezando, que digamos apenas estamos escribiendo nuestro primero, nuestro segundo artículo, entonces no hay que abrumarse porque debe ser la revista la más alta de mayor impacto, sino que hay, digamos, retomo el ejemplo del Facebook, nada más nosotros publicamos una foto y no llegamos a los millones en Facebook, sino a los cientos. Entonces, recomiendo yo para los que estamos empezando en esto, buscar las que a lo sumo tienen una indexación Latin Index o que no son tan caras o que algunas son gratuitas
digamos, si es que tu perfil es de pocos años de investigación o pocos años de experiencia docente universitaria, porque allí entonces no se espera tanto del colega docente. En cambio, si ya tienes más de 5 años o 10 años de experiencia docente y sigues publicando solo en revistas de factor de impacto bajo o solo Latin Index, pues entonces allí sí vas a tener problemas, ¿ok? O sea, ahí necesitas hacer mayor inversión para eso. Pero si estamos empezando y no tenemos, digamos, muchos años de experiencia docente o, digamos, no estamos vinculados directamente de manera constante en una institución de educación superior, pues entonces no es necesario abrumarse o pensar en esto. Digamos, hay que pensar un poco antes de actuar. Entonces hay que calcularse bien lo que uno tiene como experiencia, el objetivo que tiene y la hoja de vida que quiere presentar y que puede tener. Entonces, al inicio no está nada mal publicar en las revistas gratuitas, en las que no están indexadas quizás en los altos índices, pero si ya tienes mucha más experiencia, entonces ahí sí estás obligado a buscarlas de mayor impacto, ¿ok? O sea, que no es que es bueno ni malo, depende de tu bagaje o de tu experiencia. Si apenas nos estamos graduando de la universidad o apenas estamos empezando, terminando una maestría, pues digamos, no hay que preocuparse, no hay que abrumarse mucho por eso. Hay que apuntar a lo que nosotros podemos alcanzar. Creo que esa es la mejor respuesta que te puedo dar por ahora, Carla. Sí, muchas gracias. No sé, creo que vi a Diego también con la mano alzada. O, Sí, tenía casi la misma pregunta similar a Carla que mencionó, pero bueno, aprovechando la oportunidad, en relación a las revistas con las que se tienen que pagar, con las que no se pagan, ¿creen que exista como que alguna diferenciación o el nivel de impacto no es equivalente? No sé, ¿qué opinan sobre eso? digamos, eso no pasa, digamos, solo por la opinión, digamos. Los indicadores son eh, ojalá podamos tener otro espacio de mayor tiempo, pero es que las fórmulas son muy exactas, muy precisas, digamos, no hay nada que quede fuera de aquello que se puede calcular con exactitud, ¿no? Entonces, sí hay una abrumadora diferencia, ¿no? ¿Qué pasa con las revistas gratuitas o, digamos, con las que tienen menor impacto? Pues ya les decía yo ayer con la comparación entre revistas, o sea, una revista que está administrada por una empresa grande como es el Sevir, que tiene los indicadores de Scopus, tiene personal a tiempo completo, 8 horas diarias o más, o con horas extras y demás, que están trabajando jornada completa, todo el día, todos los días de la semana, a tiempo completo, trabajando solo en eso. Entonces, eso garantiza cierto estándar de calidad que alguna revista, quizás de instituciones, digamos, sin presupuesto, hay que decirlo así claramente, a veces ni siquiera es que pagan a un editor de tiempo completo, sino que el propio docente universitario es mitad docente, mitad investigador y mitad al mismo tiempo editor de la revista. O sea que tienen que dividir su jornada laboral de 8 horas en 333 o 2.5 horas diarias. Entonces eso va a generar necesariamente una menor calidad en la revista que, digamos, esa organización permita, ¿no? Entonces, no hay, digamos, ese indicador mide el éxito de las publicaciones, de los autores y demás, pero es resultado también de un conjunto de variables que están detrás que importan mucho, ¿no? Entonces, digamos, no es un dato menor, Diego, nada más que hay que, digamos, identificar cuáles son las revistas que incluso con poco presupuesto tienen alta calidad. A veces eh, en Flaxo hay proyectos, en otras universidades de Latinoamérica hay proyectos donde hay un editor a tiempo completo pagado y no tienen un cuerpo editorial muy fuerte, entonces lo que hacen es que los estudiantes de maestría son los lectores y los revisores y el consejo editorial, ¿ok? Entonces ahí las universidades optan por ahorrarse todo lo que implica un presupuesto de esos y los estudiantes de maestría son los que se dedican a tiempo completo a eso, sobre todo los becarios, y se tiene un estándar de calidad mucho más alto, ¿ok? Entonces, pues nada más hay que averiguarse bien cuáles son esas revistas, dónde pueden estar. En México y en Colombia hay varios casos de esos. Entonces, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, en México es altamente frecuente estos casos y ahí puedes encontrar algo que no sea de alto costo o incluso podría ser no pagado, pero con una calidad que no sea tan baja,
¿ok? Nada más es que hay que dedicarse mucho tiempo, hay que dedicarle, hay que buscar de revista en revista y ver cómo está eso, ¿ok? Eso, Diego, más bien gracias por la pregunta, me parece un muy buen punto y me permitió aclarar un poco más. Bueno, Steffi, si no hay más preguntas, entonces ha sido un gusto. Y para quienes quieran acceder al certificado de aprobación, nos seguiremos hablando en la plataforma, tendrán todo el acceso a los materiales, a los links y a más información que, digamos, por el tiempo, incluso por ahora no podemos compartirla tan abiertamente. ¿Ok? Muchas gracias, Steffi, muchas gracias a todos, ha sido un gusto y nos vemos en una próxima oportunidad que espero que sea pronto. Así es, mi estimado Javier, te agradecemos mucho por estos 2 días de capacitación.